No sé mucho qué voy a decir de una novela que terminé ayer, eh, puntualmente la noche de ayer. Es una novela para leer más bien por las noches, muy oscura, del género terror, y puntualmente ubicada en lo que se conoce como la novela gótica de la literatura romántica. Está escrita por E.T.A. Hoffmann, un escritor de origen prusiano-alemán, podríamos decir, que vivía en Königsberg, la misma ciudad en la que vivía eh, Kant, el filósofo, y también en la que vivió un tiempo eh, importante de su vida la filósofa Hannah Arendt. La novela es Los elixires del diablo, ¿sí? Y el motivo de la novela, yo esto lo aprendí un poco indagando en este texto, en lo que se dice sobre el texto. Hay que diferenciar entre motivo y tema. El motivo de esta novela es los dobles, el doble. Por eso la imagen que acompaña este breve comentario. Los dobles, ¿no? El sujeto desdoblado en otro igual a sí mismo. Ese sería el motivo, que en realidad, bueno, se repite, por eso se le llama motivo en gran parte de la literatura y más tarde del cine. En el caso de Hoffman es motivo y tema, porque Hoffman de algún modo inicia este motivo de los dobles con un personaje que se llama Medardus, que es un monje capuchino que está entregado a la causa del bien, digamos, religioso, y, y gradualmente va a ir entrando en una espiral de maldad y criminalidad, y en el medio de esta historia, en la que pasan muchas cosas, hay muchos asesinatos, hay violaciones, hay todo tipo de atrocidades, en el medio de todo esto aparece un doble, un hombre igual, idéntico, que también está cometiendo fechorías y que se burla del personaje principal, poniéndolo siempre en aprietos, porque los crímenes que comete se le achacan a él, ¿no? Y lo persigue, lo acosa, se aparece incluso en la forma de una voz interna que se ríe y se burla. Es una novela extraña porque tiene tintes sobrenaturales, pero al mismo tiempo intenta ofrecer un argumento racional y realista. Parece que en ese sentido tiene algunas contradicciones, aunque obviamente deliberadas, buscadas por el autor o pasadas por alto. En definitiva, no le importaba a Hoffman caer en esas contradicciones. Decía que también el tema es este desdoblamiento del sujeto, porque Hoffman, que inspira muchas ideas de Freud y del propio Jung también, dos psicólogos de principios del siglo XX, la idea de los dobles acá remite a la cuestión de la autorreflexión, del pensamiento orientado al propio yo.
un mirar hacia adentro, un mirarse a sí mismo y encontrar en ese sí mismo un otro que también es parte de uno, pero que es su contracara oscura. Eh, es interesante, bueno, en Hoffman, la alusión permanente a la idea de yo, que después va a aparecer muy fuertemente en el pensamiento de Freud. Eh, y aparentemente esta idea del doble como reflejo de nosotros mismos es un tema de la literatura romántica, sobre todo la que se orientó al género terrorífico. Hay un cuento de Edgar Allan Poe también sobre un doble. El cuento tiene el nombre del personaje, que también va a ser es algo así como William Wilson, que también va a ser el nombre del doble, que llega de algún modo para sacudir una especie de tranquilidad mediocre en la que vivía el protagonista, y al mismo tiempo volverlo loco, este, acosarlo y de algún modo con su presencia incomodarlo permanentemente, ¿no? Em, Así que más o menos esta es la reflexión que puedo hacer. Eh, es una novela muy entretenida, de más de 400 páginas, y tiene elementos de muchísima oscuridad. Eh, Aparece todo el tiempo personajes inspirados en individuos neuropsiquiátricos, ¿no? Lo que hoy conocemos como neuropsiquiátricos, o manicomios, o bueno, en la época de Hoffman, Hoffman visitaba estos hogares de personas con desequilibrios mentales y tomaba rasgos para llevarlos a su literatura, ¿no? Rasgos de la personalidad de estas personas, individuos que él los retrataba en otros personajes, y es muy interesante eso. Además, aparentemente Hoffman hablaba con psiquiatras para tratar de pensar algunas patologías, de algunos trastornos mentales. Porque bueno, en el caso de Medardus lo que se ve es una especie de locura, ¿no? Un relato sobre la locura que no es tal, según el argumento, pero que nos plantea, si se quiere, o nos aproxima a una idea de la locura. Cada vez que el personaje ve a su doble y se pregunta si es el mismo quien actúa en la voluntad de ese extraño, ¿no? Entonces, de algún modo, ese desdoblamiento, ese extrañamiento con uno mismo. También aparece la idea de lo siniestro, ¿no? Lo extraño en lo familiar, cuando lo familiar se, de algún modo, vuelve extraño. Esta idea que también está presente en Freud. Freud cita la literatura de Hoffman en uno de sus ensayos, en el que precisamente habla de lo siniestro. ¿Qué otra cosa poder decir de esto? Hay una novela previa que inaugura la literatura conocida como novela gótica inglesa, de un autor de apellido Lewis, que se llama El monje. También en este caso la literatura gótica lo que hacía era mostrar
monjes que se de algún modo entregaban al camino del mal o digamos, rompían ese pacto de moralidad con Dios. Y en el caso de la novela de Hoffman, que es un poquito posterior, es de la segunda década del siglo XIX, mientras que la novela de Lewis es de fines del XVIII. La novela de Hoffman eh, tiene tintes más sobrenaturales. Esto sería, si bien, como decía, el argumento intenta luego desmentir esto, en definitiva, es una novela que coquetea, juega con lo sobrenatural, ¿no? Así que bueno, eh, eso fue todo entonces acerca de esta novela. Espero que les haya resultado interesante la reflexión al paso.